y comenzamos. Les comparto la pantalla. Ahí está. Bueno, estamos comenzando la semana 4 de Ministrando 1 a 1. Esta es nuestra quinta reunión y este es el plan para la reunión de hoy. Ya tuvimos la oración inicial, vamos a ver, como siempre, algo de las escrituras que pueda ayudarnos a poner en la perspectiva las leyes que hemos aprendido esta semana. Después veremos lo que ya necesitamos tener listo de credo personal para ver cómo vamos. Entonces, iniciaremos con Keystone, veremos la ley de la entropía y la ley de la expectativa. Después pasaremos administrando 1 a 1. Esta semana trataremos los registros contables y el plan de negocios. Después veremos si tienen algunas dudas de Mentor Plus, aunque vi que ya todos ustedes hicieron su registro. Y terminamos con la última oración. Bueno. Entonces, si están listos, vamos a ver algunas escrituras en el libro de Mormón. Y mientras las analizamos, por favor, piensen en estas preguntas. ¿Cómo se relacionan estas escrituras con las leyes que aprendimos esta semana en Keystone? ¿Y qué puedo aprender de la experiencia de Nefi? Entonces, aquí tengo las escrituras listas. Déjenme compartir mi biblioteca del Evangelio. Bueno, solo que... Bueno, iniciamos aquí con el versículo 8. Y en este capítulo conocemos la parte de la historia en la que el barco está terminado y Nefi y su familia se hacen a la mar hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces vamos a ver el versículo 8 y 9. ¿Quién me ayuda a leerlo? A ver, yo leo. Adelante, Michelle. Y aconteció que después que todos hubimos entrado en el barco y llevado con nosotros nuestras provisiones y las cosas que nos había mandado, nos hicimos a la mar y fuimos impelidos por el viento hacia la tierra prometida. Y después de haber sido impedidos por el viento, por el espacio de muchos días, he aquí mis hermanos y los hijos Ismael y también sus esposas empezaron a holgarse, de tal manera que comenzaron a bailar y a cantar y a hablar groseramente, sí, al grado de olvidarse del poder mediante el cual habían sido conducidos hasta allí. Sí, se entregaron a una rudeza desmedida. Gracias. Y entonces Nefi empieza a temer por causa de su actitud y les llama la atención, ¿no? Con seriedad les dice, pues lo que están haciendo no está bien, necesitamos necesitan arrepentirse, ¿no? Y no hacer esas cosas y se enojan contra él y entonces lo atan. Y en el versículo 12 empiezan a suceder algunas cosas. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 12, el 13 y el 14? Yo, ¿12 al 14, obispo? Ajá, 12 al 14. Y aconteció que después que me hubieron atado al grado de no poder moverme, la brújula que el Señor había preparado para nosotros cesó de funcionar. Por tanto, no supieron por dónde habían de dirigir el barco, y esto se desató una fuerte tempestad. Sí, una tempestad fuerte y terrible, y fuimos impulsados hacia atrás sobre las aguas durante 3 días. Y empezaron a temer de gran manera que fueron a ahogarse en el mar, sin embargo no me desataban. Y al 4º día de haber sido impelidos hacia atrás, la tempestad comenzó a empeorar.
Ok, entonces, debido a la situación que estaba pasando, ¿no? La brújula deja de funcionar. El Señor ya no hace que los vientos los impulsen hacia la tierra prometida, sino se desata una gran tormenta y empiezan a ir hacia atrás, ¿no? En el versículo, bueno, más adelante, todos estaban preocupados, ¿no? Por causa de lo que estaba sucediendo. Y entonces, Labán y Lemuel empiezan a temer por causa de lo que estaba pasando. Y fue hasta el versículo 20, después de que todo mundo les suplicó, ¿no? Por causa de lo que estaban viviendo la familia y la situación, que lo soltaran, que ellos acceden. Entonces, ayúdenme a leer el versículo 20 y 21. ¿Quién me ayuda? Y dice, y no había nada sino el poder de Dios, que amenazaba destruirlos, que ablandara sus corazones. Así que, cuando se vieron próximos a ser sepultados en las profundidades del mar, se arrepintieron de lo que había hecho conmigo. Tanto así que me desataron. Y aconteció que después que me hubieron soltado, he aquí, tomé la brújula y funcionó conforme a mis deseos. Y ocurrió que oré al Señor. Y después de haber orado, los vientos cesaron y la tempestad se aplacó y hubo gran calma. Muchas gracias. Bueno, entonces ya leímos lo que pasó en esta circunstancia. Regresando a las preguntas. ¿Cómo se relacionan estas escrituras con las leyes que aprendimos esta semana en Keystone? ¿Y qué podemos aprender de la experiencia de Nefi en esto que hemos visto en 1 Nefi 18? ¿Comentarios? ¿Voluntarios o elijo? ¿Quién está? Adelante. Creo que ya se activó su micrófono, Liz o Michelle. Sí. Pues yo creo que cuando nos confiamos de supuestamente estar haciendo las cosas bien, vamos relajando esa disciplina, vamos relajando los cuidados y pues caemos en transgresión, ¿no? Y entonces, pues el ejemplo de Nefi cuando lo amarran y todo eso, pues es como un ejemplo de lo que a veces hacemos mal en nuestra vida y poco a poco no nos vamos dando cuenta hasta que llegamos a un punto que es difícil retornar. Bien. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Pasemos a las siguientes escrituras. Y después regresamos a los comentarios. A ver, regreso a la biblioteca. Y vamos a 2 Nefi 5. Y aquí vamos a leer los versículos 6 y 7, ¿no? Entonces, ya llegaron a la tierra prometida. Ley murió. Y los hermanos de Nefi intentan matarlo. Entonces el Señor le dice que se aleje de ellos y que tome a aquellos que quieran ir con él. Entonces, ¿quién me ayuda a leer el versículo 6 y 7? Gaby dice que nos ayuda. ¿6 y 7? Ajá. Sucedió pues que yo, Nefi, tomé a mi familia y también a Zoram y a su familia, y a Sam, su hermano mayor. Y su familia. Y a Jacob y José, mis hermanos menores, y también a mis hermanas y a todos los que quisieron ir conmigo. Y todos los que quisieron acompañarme eran aquellos que creían en las amonestaciones y revelaciones de Dios, y por este motivo escucharon mis palabras. Y llevaron nuestras tiendas y todo cuanto nos fue posible, y viajamos por el desierto, por el espacio de muchos días.
Y después que hubimos viajado durante muchos días, plantamos nuestras tiendas. De una vez, 10 y 11. Y nos afanamos por cumplir los juicios y los estatutos y mandamientos del Señor en todas las cosas, según la ley de Moisés. Y el Señor estaba con nosotros. Y prosperamos en gran manera, porque plantamos semillas y a cambio cosechamos abundantemente y empezamos a criar rebaños, manadas y animales de toda clase. Muy bien. Entonces, ellos se logran separar de sus hermanos y empiezan a hacer las cosas que el Señor les había mandado. Después, continuamos en el versículo 13 al 17. ¿Quién me ayuda a leer del 13 al 17? Yo. Adelante. Y aconteció que comenzamos a prosperar en extremo y a multiplicarnos en el país. Y yo, Nefi, tomé la espada de Labán y conforme a ella hice muchas espadas. No fuera que, de algún modo, los del pueblo que ahora se llamaban lamanitas cayeran sobre nosotros y nos destruyeran. Porque yo conocía su odio contra mí y mis hijos y aquellos que eran llamados mi pueblo. Y enseñé a mi pueblo a construir edificios y a trabajar con toda clase de madera y de hierro, y de cobre y de bronce y de acero, y de oro y de plata, y de minerales preciosos que había en gran abundancia. Y yo, Nefi, edifiqué un templo, y lo construí según en el modelo del templo de Salomón, salvo que no se construyó de tantos materiales preciosos, pues no se hallaban en esa tierra, por tanto no se pudo edificar como templo de Salomón. Pero la manera de su construcción fue semejante a la del templo de Salomón, y su obra fue sumamente hermosa. Y aconteció que yo, Nefi, hice que mi pueblo fuese industrioso y que trabajase con sus manos. Muy bien. Y entonces, el pueblo continúa progresando y al final, Nefi resume toda esta situación en los versículos 26 y 27. ¿Alguien más que me ayude a leer estos versículos? Sí, yo, obispo. Adelante. El 26 dice, y acaeció que yo, Nefi, consagré a Jacob y a José para que fuesen sacerdotes y maestros sobre la tierra de mi pueblo. Y aconteció que vivimos de una manera feliz. Muy bien. ¿Cuál es el contraste entre la historia en primer Nefi 18 y esta en segundo Nefi 5? ¿Cómo se relaciona con las leyes que vimos esta semana? ¿Quién es el valiente? Yo. Adelante. En las últimas escrituras que leímos, yo lo puedo relacionar con la ley de la expectativa, ¿no? Que pues ellos deseaban vivir de una manera feliz y pues trabajaron y elaboraron herramientas con sus propias manos, ¿no? A lo que también viene al arte de vivir progresivamente. Entonces, el Señor quiere que nosotros pues estemos en continuo progreso, en donde nosotros mismos tengamos que aprender lo necesario y llevar nuestra capacidad a un nivel en donde nosotros tengamos que esforzarnos y trabajar continuamente. Entonces, no sé, considero que parte de esto es que también podamos estar aprendiendo y pues no bajarnos, como decía, el de no tener progreso en estos tiempos, sino seguir progresando y progresando. Y si en algún momento nos cansamos de progresar, decía que pudiéramos estar, o sea, aquellas alarmas que nos digan como de qué está pasando, entonces pues poder trabajar en nuestro propio progreso continuamente. Muchas gracias, Liz. ¿Algún otro comentario?
Algo que a mí me llamó la atención al ver las dos leyes que aprendimos esta semana, la ley de la entropía decía que si no tomamos el control, naturalmente iremos hacia el caos, ¿no? Y sabemos, el profeta Nefi lo dijo también, somos libres para elegir entre la cautividad y la muerte o entre pues la libertad y la vida eterna, ¿no? Entonces, cuando dejamos de elegir, cuando perdemos el control, cuando cedemos nuestro albedrío a Satanás, el único resultado hacia donde nos lleva eso, tarde o temprano y a lo largo del tiempo, es a la miseria, ¿no? No existe otra cosa, no hay una alternativa. Y en esto, esta ley se cumple, ¿no? Como todas las leyes deben cumplirse. Cuando tomamos el control, es decir, usamos nuestro albedrío sabiamente, cuando construimos, cuando seguimos los mandamientos del Señor, cuando trabajamos con nuestras manos, cuando vamos al templo, cuando hacemos todo lo que el pueblo de Nefi hizo, ¿no? Somos industriosos, construimos, progresamos. La consecuencia de eso es la felicidad, ¿no? Es tener el control y la libertad. Entonces, vimos en el ejemplo de 1 Nefi 18 que cuando los hermanos de Nefi comenzaron a holgarse, comenzaron a perder el control, fueron impelidos hacia atrás. Dejaron de avanzar, dejaron de progresar y naturalmente fueron hacia atrás. Empezaron a perder terreno y de tal manera que si no cambiaban eso, iban a ser destruidos, ¿no? Y con ellos iban a llevar a todos los demás. Entonces, el impacto de nuestras decisiones, de la manera en la que usamos nuestro albedrío, no solo nos afecta a nosotros, sino también afecta a aquellos a quienes tenemos el designio de dirigir, de presidir, de cuidar, ¿no? De ministrar, y debemos tener cuidado con esto. Entonces, cuando vi esos videos, solo pensé en dónde hay un ejemplo de que esas leyes son reales en las Escrituras, y me vino a la mente este pasaje del barco y de lo que sucedió con Nefi. Ellos tenían en la perspectiva o la expectativa de llegar a la tierra prometida, y Nefi hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograrlo y lo logró, ¿no? Recibió la ayuda, porque al final lo que quiere nuestro Padre Celestial es que progresemos. No sé si alguien más tenga otro comentario o pregunta. Sí, obispo, yo creo que volviendo a nuestros tiempos, así como Nefi viendo en el barco, me imagino de una manera especial cuando vino el éxodo hacia el lago Salado, en donde pues obviamente pasaron muchas vicisitudes, muchos problemas, en donde hubo bastantes hermanos que quedaron muertos en el trayecto, pero su enfoque iba directamente a ese templo, que no lo construyeron como Salomón, sino pues son los principios de ya de nuestra religión y nuestro evangelio en la actualidad. Sí. Es correcto, ¿no? Tenía la misión de establecer Sion. Muy bien. Bueno, entonces, iniciando ya con los temas de nuestra reunión, estamos con mi credo personal. Hasta este momento, al terminar la semana pasada, es decir, el domingo pasado, debimos haber concluido con 8 a 15 creencias, poniendo una explicación de qué son esas creencias e imágenes. Necesitamos haber tenido la interacción con 1 o 2 mentores y necesitamos describir en nuestro credo personal cómo han influido en nuestra vida y las cosas que hemos aprendido de ellos. Debíamos haber realizado el ejercicio del espejo social, donde hemos obtenido 4 características positivas o fortalezas que los otros ven en nosotros y una para mejorar. Y también debimos haber hecho el ejercicio de estilos de comportamiento para identificar
cuáles son nuestros estilos dominantes, ¿no? A fin de ponerlo en el credo. Entonces, déjenme mostrarles cómo debería verse con el ejemplo que tenemos. Un segundo, para que todos estemos en la misma línea. Vean, aquí está. Este es el ejemplo. Lo que les decía, estamos con la filosofía de vida, que son las creencias, ¿no? Nuestra creencia principal y nuestras demás creencias. Hasta completar mínimo 8. Después está la parte 2, que son nuestros mentores, y necesitamos describir 1, 2 mentores que han influido en nuestra vida, ¿no? Poner por qué han influido y las cosas que hemos aprendido de ellos, ¿no? En un listado. Y después tenemos que tener nuestras fortalezas y debilidades, que es la parte 3. Hacer el ejercicio del espejo social para ver cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las sugerencias de cosas que debemos mejorar. Y poner cuál es nuestro estilo dominante de este ejercicio del DISC, ¿no? ¿Qué tipo de estilo de comportamiento tenemos? Y hasta ahí es donde deberíamos ir ahorita. Si aún no van hasta aquí, mi invitación es que aprovechen esta semana que no hay nada de micro personal para que puedan ponerse al corriente, porque más adelante continuaremos con la parte 4, ¿no? Que es reconocer nuestros valores. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda de credo personal? Una pregunta muy... Adelante. En cuanto a lo que es el espejo social, solamente ponemos cuatro características positivas o fortalezas y una mejora, o por ejemplo, yo se los di a varias personas, de todas escojo solamente una persona o puedo poner 2 o 3. Recuerda que este credo es tuyo. Okay. Tú quieres poner más, adelante, lo mínimo es eso que acabo de comentar, pero ustedes quieren poner mucho más para hacerlo más robusto, están en toda la libertad y el derecho de hacerlo. Este documento debe servirnos a cada uno de nosotros. Ok. Otra pregunta. Sí. Bueno, tú estás diciendo que para que nosotros podamos acreditar el curso, tenemos que tener el credo personal. ¿El credo se les va a enviar a los del Lifting Generation? No lo sé, es una buena pregunta. No creo, porque es un asunto personal, en mucho caso privado. Lo único que quizás tendríamos que evaluar es que sí exista el documento, ¿no? Okay. Nada más, digo, somos miembros de la iglesia y creemos en la honradez, entonces creo que es suficiente con que digamos que lo hemos completado desde mi perspectiva, pero yo pregunto, tomo esa pregunta. Okay. Sí, pero más que nada porque como dices, hay cosas muy personales, entonces por eso pregunto. Sí, porque si van a revisar, pues obviamente a lo mejor evitar poner algunas cosas, ¿no? Sí, claro. Yo creería que no, pero pregunto. Buena pregunta. Gracias. ¿De esta parte? Bien. No, voy por aquí, ¿no? Yo Adelante, tenía Josué. duda de cómo hacer el credo, o sea, físicamente, pero no me acordaba que estaba el ejemplo. Entonces Sí. lo voy a descargar. Si no mal recuerdo, estaba en la introducción. Es correcto, ahí está. En la introducción está el ejemplo. Ok, lo descargo y la verdad sí, no lo he hecho. Voy a aprovechar para... O sea, tengo toda la información, pero está regada. Sí. No lo he puesto en un solo documento. archivo. Bien, adelante. Perdón, una pregunta. Sí. En donde está la interacción con 1 o 2 mentores, ¿es hacer la mención o entrevistarse con ellos? ¿Cómo es ahí? Solo es hacer una mención de aquellos que han influido en tu vida, ¿no? Y por qué han influido y qué has aprendido de ellos. Ok, gracias. Sí. Bien. Continuamos, pues. Bueno, entonces, entrando en tema,
Estamos con el Keystone, Victoria Interna, semana 4, y vamos a ver la ley de la entropía. ¿Qué les pareció esta ley? ¿Qué opinión tienen? Y alguno de ustedes que me ayude a leer el concepto Keystone de esta lección. Aquí. No es este. Adelante. Si no prestamos la debida atención para mejorar nuestras vidas y tomar decisiones que nos conduzcan hacia una dirección positiva, hay una tendencia natural para todas las cosas de caer en el caos y el desorden. Cuando yo vi esta ley, me pareció bastante interesante, ¿no? Que cuando dejamos de avanzar, ¿no? La vida nos llevará hacia el caos, ¿no? Hacia la falta de progreso. Y eso podemos verlo de muchas maneras, de muchas formas, ¿no? En el Evangelio es muy claro, ¿no? Cómo una persona que está escuchando a los misioneros cambia su vida. Los misioneros le dejan de visitar porque ya no es su responsabilidad y pierden esa manera de tener fortaleza y control y van enfriándose y vuelven a sus vidas anteriores, ¿no? Si no siguen aplicando los principios que los misioneros enseñaron y que van aprendiendo en la iglesia, todo eso que habían avanzado se pierde, ¿no? En pocos días, en el libro de Mormón vemos esto, cuando los nefitas dejaban de acordarse del Señor su Dios, se rebelaban contra Él, lo único que les esperaba era destrucción, no había otra cosa para ellos. Y al final eso fue lo que terminó con esa civilización, ¿no? Y el libro de Mormón dice que se volvieron más empedernidos, más salvajes, más violentos, incluso que los lamanitas, ¿no? Entonces, cuando has avanzado y lo dejas, puedes ir muy rápido hacia atrás, demasiado rápido. Entonces, el Señor lo que espera es que progresemos de tal forma que la gloria celestial es un progreso eterno, ¿no? Continúas progresando, no te detienes. Y esa es la clase de vida que Dios tiene. Entonces, la ley de la entropía, decía el video, que la vida que es desatendida o descuidada seguirá naturalmente un curso hacia el desorden, la desorganización o la incertidumbre. Y el arte asociado con esta ley es el arte de vivir progresivamente. ¿Qué es esto? Significa que aprendemos a conservar nuestra capacidad de tener y mantener las cosas en orden, ¿no? O, como lo hemos visto, a usar nuestro albedrío sabiamente. Y esta ley, este arte, cuando lo vivimos, nos lleva a ser personas progresistas, pero cuando no lo vivimos, nos lleva a ser personas sin progresión. Y el video daba muchos ejemplos de qué es ser progresista y qué es ser una persona sin progresión. Entonces, abro el micrófono para que puedan compartir lo que aprendieron. ¿Qué características tienen las personas progresistas? ¿Qué características tienen las personas sin progresión? ¿Yo les puedo mencionar? Sí, adelante. Las características de las personas progresistas tienen un enfoque interno y se enfocan más, tienen un enfoque interno y trabajan más como en nosotros, no siempre están en el yo, son los que trabajan como en equipo, pues. Y que son personas que eligen tomar acciones y
y son los que los motiva el amor, porque mencionan que el amor, cuando trabajas con amor, todo puede ser como recíproco. Y las que no son progresistas se centran en el yo y ellos se visualizan más en lo externo. Y mencionaba el ejemplo que pues tienen baja autoestima y pues es por eso que se enfocan en lo de afuera, como de es que ella tiene esa casa y si yo tuviera esa casa yo sería. Entonces empiezan las comparaciones y pues lo que los motiva pues es el miedo y pues eso es todo. Muchas gracias, Liz. ¿Alguien más tiene algún otro comentario de ejemplos de persona progresista y sin progresión? Bien. Como decía Liz, hay tres formas en las que, o tres motivadores que pueden llevarnos a obedecer o a hacer las cosas, ¿no? A buscar hacer lo que debemos hacer. Entonces podemos ser un progresista por miedo, ¿no? Porque tenemos temor al castigo, tenemos temor a las consecuencias, tenemos temor a lo que pensarán los demás o dirán los demás, ¿no? Si no tenemos aquello que quisiéramos o que podíamos lograr. La otra es el deber, ¿no? Porque tengo que hacerlo, me he comprometido, tengo que cumplir lo que me toca hacer. O la otra, por amor, porque me gusta, porque lo deseo, porque me encanta. Y entonces nadie tiene que obligarme, al contrario, lo hago mejor porque lo amo, porque lo disfruto. Entonces, la pregunta para todos nosotros en este momento es, ¿estoy en este curso por miedo, por deber, porque ya pues había dicho que sí y no me queda de otra y tengo que terminarlo, o por amor? Porque he descubierto que esto es algo que puede ayudarme a mí y a otras personas. Eso es algo que cada uno de nosotros necesita contestar en esto y en todas las cosas que hacemos, ¿no? En nuestra relación con el Señor, en nuestra relación con las personas que tenemos cerca, en nuestras metas, en nuestros planes. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿No? Ahora, les voy a poner un ejemplo, un pequeño video de cómo funciona esta ley de la entropía. Y van a poder ver al principio del video una persona progresista que tiene el control y cómo se convierte rápidamente en una persona sin progresión. Ok. ¿Qué piensan de este ejemplo? A ver, ¿quién tengo por ahí? Pues, yo quisiera ver esta situación, tomando el ejemplo del video que pasó, pues yo veo a un niño que probablemente por curiosidad se sube, pero esa curiosidad seguramente en su interior lo lleva a tener un cuerpo atlético, ser muy, no sé, muy deportista, aunque lleve sus riesgos, ¿no? Y esto implica algo para nosotros, y contesto la pregunta de hace un momento, obispo. ¿Por qué estamos haciendo esto? A mí me gustaría ver dos situaciones. El miedo, para mí miedo no. Bueno, miedo a la tecnología un poco, pero bueno. Sí, yo crecí con el cincel y el martillo y escribir en piedras, ¿no? Pero bueno, no, yo me quiero enfocar a dos cosas. En especial, desde mi punto de vista, lo hago por deber hacia mi persona, deber en que yo puedo
progresar en lo desconocido y para mí es un deber aprender, puesto que soy un ser humano con imperfecciones, pero es un deber de aprendizaje. Pero después de aprender esto, obispo, me llevo en el pecho y en mi espíritu que esto nosotros, o en este caso para mí de manera personal, lo hago por amor, porque el hecho de tener mentorados que tienen problemas o que tienen el deseo de mejorar, aunque ellos no se den cuenta y que nosotros estamos dispuestos a enseñarles, eso se llama amor. Y déjeme decirle algo, hermanos, los que estamos ahorita entrados, es precisamente lo que hace Jesucristo, ajá, lo que hace Jesucristo en cuanto a ayudarnos a todos y cada uno de nosotros, ¿a través de qué? De sus ejemplos. Entonces, pues ese es mi punto de vista, obispo. Gracias, gracias. Gracias por compartirlo. Y como usted dice, como mentores, lo que necesitamos ayudar a nuestros mentorados es a aprender a aprovechar la ley de la entropía, ¿no? Si ellos toman el control de la situación en la que están y aceptan estas herramientas que les vamos a dar para hacerlo, lo que les espera es progreso, no les espera otra cosa, ¿no? Y eso es lo que queremos para ellos, porque entonces estarán mejor, ¿no? Podrán estar tranquilos y podrán estar felices, ¿no? ¿Alguien tiene otro comentario o duda? Adelante. Pues ahorita que estaba viendo el video y que preguntábamos hoy como qué pensábamos sobre él, estaba pensando como en que cuando supe de los cursos, yo me enfoqué mucho en una persona en particular, ¿no? Y esa persona ha sido como mi empuje para hacer las cosas por amor, ¿no? Porque quiero ayudarle en este tiempo lleno de tantas dificultades, ¿no? Pero la semana pasada, como a mitad de la semana, hasta todavía a principios de esta, tuve algunos desafíos y pues no pude continuar como avanzando con los cursos en los que me metí. Entonces llegó un punto en el que le dije a mi esposo, ay no, es que siento que ya estoy muy atrasada y ya no quiero continuar, ¿no? Porque pues tengo a las niñas y la casa y hay tantas cosas que hacer y no sé cómo ponerme al día, ¿no? Entonces, por un momento pensé en tirar la toalla, ¿no? Pero volví a recordar la razón del por qué estaba tomando específicamente este curso, ¿no? Y recordé cuánto me necesita esa persona y dije, no, tengo que echarle ganas y tengo que ponerme otra vez como al día, ¿no? Entonces, en un ratito logré ponerme al día en los cursos y pues me di cuenta que a veces nosotros mismos, por circunstancias que estamos viviendo o por simple desidia o flojera, pues a veces dejamos las cosas y entonces se vuelve contra nosotros, ¿no? Empezamos a decaer en nuestro progreso y empezamos a volvernos, como decía esta cita, ¿no? De caemos en el desorden y en todo lo demás, ¿no? Pero pues el Padre espera de nosotros que nosotros podamos progresar en todos los sentidos y creo que esta es una parte importante de progreso, porque estamos aprendiendo no solamente cómo ayudar a otras personas, sino también cómo mejorar nuestro estilo de vida, nuestra condición de vida en muchos aspectos. Gracias, Gaby. ¿Alguien más? Simón, al inicio de esta ley mencionan algo, dice que si no prestamos la debida atención para mejorar nuestras vidas y tomar decisiones que nos conduzcan hacia una dirección positiva, hay una tendencia natural para todas las cosas de caer en el caos y el desorden. Entonces yo lo relaciono con el video, ¿no? Pues el chico va en dirección positiva porque va pues de acuerdo a cómo tiene que ir con la caminadora. Pero obviamente va tan acelerado que llega el momento en el que cae. Entonces muchas veces nosotros en nuestra vida por querer alcanzar
alguna meta o algún logro o algo que nos proponemos, tratamos de acelerarnos y por más que tratamos de llegar a cumplir, por alguna razón, se acaba todo, ¿no? Caemos. Entonces, yo he aprendido desde que estoy aquí en este país, de que si quiero lograr las cosas, no tengo que acelerarme. Tengo que, yo ponerme mis tiempos, esforzarme, más no el querer correr para poderlas alcanzar. Porque si yo sé que si me acelero y quiero avanzar más rápido, no lo voy a lograr porque voy a terminar cayendo. Entonces prefiero tomar las cosas con más calma, con tranquilidad para poder lograrlo, ¿no? Para no tener que caer en el desorden o en el caos, como dicen, ¿no? Entonces, tomarse el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la siguiente ley que... Obispo, rápidamente, Sí, adelante. obispo. Sí. Ya para que pasemos a lo siguiente. Ahorita se me vino a la mente algo y lo comentó su esposa. Gracias por su comentario, hermana Gaby. Me vino a la mente lo siguiente. No importa las veces que caigas, sino las veces que te levantes y con mayor fuerza. Sí. Ajá. Entonces, también a mi hermana, María José, qué bueno que tiene esa mentalidad y si llegamos a caer, pues no importa. O sea, nos levantamos, nos sacudimos y para adelante, ¿no? Es correcto. El caos siempre puede reorganizarse, ¿no? En las escrituras aprendemos que Dios creó las cosas desde el caos, ¿no? De material que no estaba organizado y lo que hizo fue organizarlo. Entonces, no importa la situación en la que estemos, si hay caos en nuestra vida, podemos tomar el control y reorganizarlo. Bueno, la siguiente ley que aprendimos fue la de la expectativa, que está relacionada con esta ley de la entropía. Y alguien que me ayude a leer el concepto keystone de esta lección. Yo, dice, generalmente logramos y experimentamos gran parte de lo que anticipamos o esperamos. Tener una expectativa clara y positiva es importante en la búsqueda de lograr algo. Muy bien. Y entonces esta ley decía que lo que esperamos con alto grado de confianza probablemente se convierte en realidad, ¿no? Y pues esta ley está relacionada con el ver adelante con el ojo de la fe, ¿no? El ver las cosas desde una perspectiva correcta. Y los artes asociados con estas dos leyes es el arte de la autoconversación positiva y el arte de la visión positiva, ¿no? Entonces, el arte de la conversación positiva dice que todo comienza, continúa y termina con la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros decimos algo, ¿no? También lo estamos escuchando. Cuando hablamos de nosotros de forma negativa, ¿no? Como no puedo, no tengo la capacidad, no se me da, no sé. Generalmente va a suceder así. Cuando hablamos de forma positiva, cuando decimos voy a lograrlo, lo intentaré con todas mis fuerzas, no sé. Eso también alimenta nuestro impulso, ¿no? Entonces, este arte, necesitamos aprender a hablarnos de la forma correcta para que eso pueda ayudarnos en el empuje que necesitamos para lograr las cosas. Y la visión positiva dice que todo se crea dos veces, ¿no? Y habla de esta parte en la que todo se crea de una forma conceptual, ¿no? A través de un plan, y después se crea físicamente. Entonces, necesitamos ver primero ese plan, ¿no? Buscar, tener esa imaginación de lo que queremos lograr y plasmarlo, y entonces ir tras de eso para que podamos tener una visión clara de hacia dónde vamos. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna opinión respecto a esta ley y cómo funciona? Adelante, Josué. Levantaste la mano. Sí, obispo. La verdad, esta
quería alcanzar a hablar del anterior, pero ya no me dio tiempo. Adelante, Pero esta ley, comenta si quieres, no hay problema. sí, bueno, algo que un poco del anterior era que personalmente me llegó en muy buen momento ver eso, porque especialmente lo que fue la semana pasada, me atrasé en muchas cosas, o sea, como parte de el curso, otro curso que estoy tomando, la escuela, se me juntaron muchas cosas, me organicé mal y pues como pues, dice la ley, pues todo tendió a desorganizarse horriblemente. Sí, claro. Pero, o sea, creo que es algo, voy a decirlo, muy clave eso de parte de ser organizados y en parte tiene que ver con esta parte, porque algo que yo hago hace mucho tiempo, es esta parte de la autoconversación. Cuando algo estoy haciendo mal o cuando, no sé, necesito corregirme, algo que hago muchas veces, inclusive en la misión mis compañeros luego se reían de mí porque yo hago esta conversación, pero lo hago en voz alta muchas veces. Ajá. Muchas veces como que me diga, a ver, José, no, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Ok, ¿qué vas a hacer primero? Primero esto, luego esto y esto. Y luego, como amigos o en la misión se me quedaban viendo con cara de, compa, está bien. Y yo, sí, sí, sí. Solo así me organizo. Si no me lo digo, se me olvida. Y digo, no sé, cómo verlo aquí. Y antes había escuchado de un psicólogo que decía que eso era bueno, que eso ayudaba a dejar claro qué es lo que vamos a hacer y también como echarnos porras a nosotros mismos, decírnoslos, ya sea oral o mentalmente, pero decírnoslos es algo que justamente ayuda mucho y personalmente fue lo que me pasó. O sea, fue chistoso porque fue como que, hijo, estás desorganizado, haz esto, esto, esto. Lo hice y llegué a esta lección. Y se me hizo interesante como llegar a esta lección y verlo y fue como, ok, justo esto fue lo que me pasó y esto fue lo que me ayudó como a resolverlo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otro comentario? Sí, yo, pues, Adelante, Robert. muy interesante es que realmente la actitud que tengamos en la vida, o sea, la actitud es el reflejo de nuestros pensamientos. Claro. Lo que logramos es el reflejo de la actitud. O sea, simplemente, ¿no? O sea, todo como con la actitud que tengamos es como lograremos las cosas. Entonces, si las cosas se logran de acuerdo a nuestra actitud y nuestra actitud de acuerdo a nuestros pensamientos, o a estas conversaciones personales, entonces creo que es algo que tenemos que necesitamos tener estar muy conscientes de qué tipo de conversaciones tenemos y cuántas veces estamos perdiendo el tiempo en conversaciones personales negativas, ¿no? O sea, quiero un caso de hace escasos una hora, ¿no? Que alguien me habló, desde ayer alguien me habló, según un coach, con LinkedIn me contactó y me dice, oye, ¿quieres aprender o quieres que te ayude a cómo tener contactos o clientes superiores, alguna cosa así? Dije, pues hablemos por teléfono. Y entonces inmediatamente al empezar la conversación, yo no sé si él sea bueno o sea malo. Claro. Lo que dice, bueno, a ver, te voy a hacer unas preguntas para ver si calificas para mi programa. Así él me lo dice. Voy a hacerte si calificas. Wow, ves inmediatamente, entonces, ¿qué hay en mi pensamiento? O sea, ¿qué le pasa a este, no? O sea, voy a ver si yo califico para su programa, ¿no? O sea, me quiere evaluar, entonces se pone en una posición superior. ¿Y qué es lo que pasa? Mi autoconversación dijo, ¿qué le pasa a este cuate? ¿No? O sea, claro. Automáticamente, entonces cambió mi actitud y me cerré. O sea, empecé a contestar y casi al final dice, ¿tú estarías dispuesto a invertir para que alguien te ayudara? Dije, no, o sea, yo comparto. O sea, me ayudas a vender, te comparto, pero no invierto, no te voy a pagar para que tú me enseñes cómo vender, ¿no? O sea, alguna cosa así. Dice, bueno, está bien, no calificas para mi programa. Gracias, adiós, y pum, se acaba la conversación. Pero lo que voy es, cómo la conversación que yo tuve en mi mente cambió muchísimo mi actitud y al final, y algo también muy importante, eso fue por un lado.
Y esta misma experiencia quiero comentarlo porque tardé varios minutos en estar pensando en eso. Digo, bueno, este cuate, ¿por qué tiene que estar en mi mente? ¿No? Me está haciendo, o sea, ¿por qué? O sea, yo dije, qué pedante, o sea, qué feo, qué mala experiencia. Yo la tenía en mi mente y qué caso tenía yo estar teniendo este tipo de pensamientos, ¿no? O sea, fui consciente y dije, no, se acaba este pensamiento. En momentos pensé escribir, le voy a escribir esto, de que o sea, qué mal approach, qué mal acercamiento tuvo, ¿no? Y dije, no, ¿qué tiene que ver esto en mi vida? ¡Pum! Y la verdad logré borrarlo rápidamente de mis autoconversaciones, que son esos pensamientos que estoy teniendo, y entonces pude centrarme más en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que hay que tener un montón de cuidado en cuáles son nuestras autoconversaciones. Y las autoconversaciones tienen que ver con, creo yo, con los juicios que tenemos sobre cualquier cosa, o sea, cualquier juicio que tenemos sobre algo, sobre una persona, sobre una autoconversación, que esa de una u otra forma. Muchas gracias, Robert. ¿Alguien más? Creo que Liz, no sé si Liz Centeno o... No, soy yo, obispo. Ah, ok, adelante. Sí, cada vez que vamos o voy de manera personal pasando las semanas en este curso, déjeme comentarle y a todos para que nos sirva un poquito de experiencia de alguien que ya tiene algunos años de vuelo, como yo. Cuando yo empecé a trabajar, por la inseguridad que yo presentaba yo en ese momento, de hecho, era un tanto tartamudo, ajá, y las actitudes que tenían hacia mí los jefes en donde empecé a trabajar, eh, a veces porque se hacían las cosas mal o hacían las cosas mal, y entonces en ese momento cuando me llamaba la atención y mi actitud negativa hacia mi persona y hacia mi experiencia, yo mismo me autoconversaba, pero de una manera negativa. De hecho, yo me flagelaba, yo decía, si me decían tonto, yo me decía yo 50,000 veces peor, ¿no? Ajá. Posteriormente, conforme fue pasando los años y empecé a ver situaciones en cuanto a que no era yo tonto, no era falta de experiencia, pero empecé ahora a autoconversar de una manera positiva y ese es el comentario. ¿De qué manera vemos la vida? Si las experiencias son negativas, bueno, agarra como experiencia, pero siempre tener esa actitud positiva de poder aprender. Hoy hice algo mal, está bien, pero ya tengo conocimiento. Y déjeme decirle algo, la que me ayudó mucho en esta superación fue mi esposa, porque yo le hacía comentarios ahora de manera positiva. Y yo le decía yo voy a ser gerente y voy a llegar a este puesto. Y trabajaba yo, ahora sí, me autoconversaba, pero de manera positiva, con esa actitud de sí puedes. Y en varias ocasiones llegué a tener ese tipo de puestos a nivel gerencial, una vez a una dirección de una empresa muy importante de transporte público. Así es de que, qué importante es precisamente el arte de la conversación positiva, en donde podemos tener logros claros y positivos, ajá, y obviamente pues buscando y preparándose, ¿no? Muchas gracias por compartir su experiencia, Robert y al presidente Centeno. Ahora Gaby quiere compartir su opinión. Cuando yo estaba pequeña, asistía a una célula bíblica con una tía que es cristiana. Y se me ha quedado muy grabado desde entonces esa clase en donde ella nos decía que nuestra lengua o lo que decimos tiene poder, ¿no? Entonces ella siempre decía como que teníamos que tener mucho cuidado con lo que le decíamos a otras personas, porque probablemente eso podía afectar
como las decisiones futuras de esa persona, ¿no? Por ejemplo, ella decía, si una mamá le dice todo el tiempo a su hijo que es tonto, pues su hijo va a crecer pensando que es tonto cuando no es así, ¿no? Entonces, esto se me quedó pues muy grabado, ¿no? Y yo tuve ese desafío desde muy pequeña con mi familia. Ellos siempre decían que yo nunca fui buena para las matemáticas. Y pues llegó un punto en el que yo también autoconversaba conmigo diciéndome que las matemáticas no eran lo mío. Hasta la fecha lo sigo pensando. Todavía no le he tomado el gusto a las matemáticas, ¿no? Pero siempre dije, yo no soy buena para las matemáticas, no, los números a mí no se me dan. Y cuando estaba en la preparatoria, mientras todos mis amigos iban en un nivel bueno, ¿no? En cuanto a las matemáticas, pues yo siempre iba bajo, ¿no? Y entonces hubo un módulo en el último semestre, me parece que era, bimestre, perdón, que el profesor de matemáticas, que era muy bueno, ¿no? Explicó un cuadro. En este momento no me acuerdo cómo se llamaba esa gráfica que se tenía que hacer, pero era un cuadro enorme donde se tenían que hacer muchas operaciones matemáticas, ¿no? Me acuerdo que trabajábamos con calculadora científica para poder resolver todo ese cuadro, y de todo el grupo, que éramos como unos 35 aproximadamente, yo fui la única que le entendió a todo eso, ¿no? Entonces, como me apliqué muy bien, ¿no? Porque ya estaba a punto de reprobar esa materia, y dije, no, pues tengo que poder con esto, porque si no me van a mandar extraordinario y de verdad no me gustan las matemáticas, ¿no? Entonces, pues ya el día que se presentó el examen, como yo era la única que le había entendido, la mayor parte de los chicos que estaban a mi alrededor pues me copiaron en el examen, ¿no? Entonces, cuando nos entregaron los resultados, todos los que estaban sentados a mi alrededor sacaron 100 y yo también, ¿no? Y el profesor como me alabó mucho eso, era un profesor muy bueno para explicar las matemáticas y era muy bueno con nosotros como alumnos, ¿no? Entonces él me dijo, ya ves que sí puedes, ya ves que las matemáticas no son tan difíciles, ¿no? Tú pudiste con un cuadro o con una gráfica que era muy compleja, ¿no? Y si pudiste con eso, puedes con cualquier otra cosa. Como vuelvo a repetir, no le he tomado el gusto a las matemáticas, ¿no? Pero me acordé mucho porque en el video el hermano mencionaba esta parte, ¿no? Que cuando nosotros nos decimos que no somos buenos para algo, solitos nos empezamos a bloquear esa parte en nuestra vida y nos quitamos como esa posibilidad de poder aprender otras cosas o de poder adquirir nuevas habilidades o destrezas. Muchas gracias. Entonces, creo que estas dos leyes será algo muy importante que tengamos que enseñar a nuestros mentorados para que ellos puedan tomar el control y tener las expectativas correctas. Desde el punto de vista del Evangelio, el presidente Russell M. Nelson dijo hace algunas conferencias lo siguiente: el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene todo que ver con el enfoque de nuestra vida, ¿no? O con la expectativa, o con los mensajes, o con la actitud, como decía Roberto, que tenemos. Entonces, recordemos que estas conversaciones, estas autoconversaciones no siempre son en voz alta, ¿no? Muchas veces son nuestros pensamientos en la cabeza y eso tenemos que cuidar. ¿Algún otro comentario, duda de Keystone? Bueno, lo siguiente es, entramos administrando uno a uno, y comenzamos con el asunto de los presupuestos, ¿no? La clase se llama Presupuestando para tener éxito. Aprendimos que aquellos que tienen éxito en la parte financiera en sus vidas tienen un presupuesto comercial y un presupuesto familiar, ¿no? En los presupuestos, aunque a Gaby no le guste, pues son matemáticas, ¿no? Tienen que ver con ingresos y gastos, y hay dos tipos de gastos, los gastos fijos y los gastos variables. Ahora, lo que nosotros nos va a tocar hacer como mentores es tener nuestro presupuesto familiar
y comercial si es que tenemos algún negocio, ¿no? O si tenemos planeado iniciar algún negocio, tenemos alguna actividad extra fuera de nuestro trabajo regular, y ayudar a nuestros mentorados a llenar su presupuesto tanto comercial como familiar, ¿no? Si es que ellos tienen igual un negocio o tienen planes de tener un negocio. Entonces, para esto existe un cuadernillo de registros contables. Las primeras hojas, que es el plan de acción y el seguimiento, es algo que nosotros vamos a utilizar con nuestros mentorados y que nosotros vamos a llenar, ¿no? Necesitamos colocar el nombre, la dirección, el teléfono, el negocio si es que están planeado o tienen un negocio, y la descripción de este, ¿no? Si no, pues sería solo presupuesto familiar aquí. Después, nosotros tenemos que registrar los ingresos y los ahorros de una forma mensual, ¿no? Porque esto vamos a reportarlo en nuestras visitas en Mentor Plus. Ahí vamos a registrar esta información. Entonces, recuerden que una de las primeras cosas que necesitamos hacer en nuestras visitas de mentoría es ver si los registros contables están actualizados. Entonces, actualizamos esta parte cada mes, el ingreso mensual, el ahorro, las deudas y una firma de que los datos son correctos, ¿no? Por parte de nuestro mentorado. Y después el seguimiento, ¿no? La fecha, las asignaciones y las metas y la próxima visita, ¿no? Estas son cosas que nosotros necesitamos llenar. Y después está lo que llena nuestro mentorado, ¿no? Que son el presupuesto y el detalle de los ingresos y gastos. Recordemos que, digo, no sé si lo hicimos esta semana, pero si no, a partir del próximo lunes, nuestros mentorados deben registrar todo lo que ingresa en la semana y todo lo que gastan, ¿no? En este cuadro de detalle, ingreso y gasto, deben comenzar a hacer su presupuesto mensual. Estamos por comenzar el mes de julio, entonces es una buena oportunidad para hacer esto. Ellos ponen lo que esperan de sus ingresos mensuales y aquí van a poner los salarios el principal, ¿no? De quien estemos ayudando, y si tiene un cónyuge o alguno de los hijos, aportan un ingreso a la familia, habría que ponerlos aquí para tener el total. Y después el presupuesto mensual, las cosas que van a gastar. Recuerden que hay gastos fijos como la renta, como el pago de algunos servicios, y los variables, quizás la compra de los alimentos, los pasajes, etcétera, podrían ir aquí. Entonces ellos deben poner cuánto es lo que ellos calculan o creen que van a gastar, ¿no? Su presupuesto debe ser menor que sus gastos, o lo que presupuesten gastar debe ser menor a sus ingresos. Y después tienen que ir registrando toda esta información, ¿no? Tomándola de su detalle de ingresos y gastos, donde pusieron lo que fueron ingresando y gastando, entonces lo van vaciando en su registro contable para que vayan viendo su saldo positivo o negativo. Y después deben poner las metas del mes. ¿Cuánto es lo que quizás quieren ahorrar, ¿no? O nosotros les ayudamos a poner metas, nos damos cuenta que están gastando mucho en refresco o en chatarra, o tienen Netflix, ¿no? Y tienen problemas de dinero, entonces quizás no deberían tener Netflix. No sé, nosotros vamos viendo qué es lo que debemos ayudar. Y recordemos que los puntos claves de los registros contables es: si tiene un negocio, hay que asignarse un salario. No todo lo que ingresa en el negocio es para que puedan usarlo libremente, porque si no, dejan al negocio desprotegido y vienen los problemas financieros. Entonces, si hay un negocio, no todo lo que ingresa es para mí. Yo debo asignarme un salario y va de acuerdo con mi presupuesto, ¿no? Si yo necesito gastar 5,000 pesos al mes, entonces mi salario quizás deba ser 5,000 pesos al mes. Y todo lo demás pasa a ser dinero parte del negocio, ¿no? Para el presupuesto del negocio. En el presupuesto no sobra dinero.
porque ese dinero que no ocupamos puede o ahorrarse o invertirse, ¿no? Entonces, un presupuesto hecho correctamente no considera sobrante de dinero. Todo el dinero está siendo puesto en algún rubro, ¿no? Debemos separar el presupuesto familiar del comercial si tenemos un negocio. No podemos combinarlos, ya lo vimos. Los gastos mensuales deben ser menores que los ingresos que tenemos si no estamos en problemas. Ver si se necesita un ingreso extra, ¿no? Si los gastos están siendo mayores que los ingresos, entonces quizás necesitamos conseguir otro empleo o iniciar un negocio o hacer algo para obtener mayores ingresos, ¿no? O buscar un mejor empleo. Debemos tener una cuenta de ahorro para evitar la tentación de gastar, ¿no? Si tenemos el dinero bajo el colchón o a la mano, es quizás muy fácil tomarlo. Entonces se nos invita a tener una cuenta de ahorro. Es muy fácil ahora. Estos trámites pueden hacerse de forma totalmente virtual, ¿no? Con bancos que ya no tienen sucursales físicas, lo cual es una gran ventaja y es muy sencillo. Si necesitan, si tienen preguntas sobre eso, con gusto les puedo compartir el listado de bancos que trabajan de esa manera y que puede ser muy fácil ahorrar en ellos y tener un control de lo que gastamos y usamos a través de las apps en nuestro teléfono. Y no debemos pedir prestado ni adquirir deudas de consumo, ¿no? Eso es lo ideal. Debemos salir adelante con nuestros gastos a través de nuestro propio trabajo. Y les comparto el formato que pueden descargar, que es el que van a usar para que puedan verlo. Está en PDF editable. Aquí está. Entonces, al principio está la carta de compromiso que ya firmamos. Después viene el plan de acción, que es lo que les mostré. Donde se coloca el nombre. Ahora, este registro contable, este formato es una sugerencia. Si se les hace más fácil tenerlo en Excel o en una aplicación o en una libreta o en algo, está bien, ¿no? Lo importante es que se esté registrando. No tiene que ser a fuerza en ese formato. O ustedes ya tienen un formato más pro, que saca gráficas o cosas así, pues pueden usar ese formato. No estamos obligados a usar exclusivamente este. Este es un recurso, ¿no? Entonces aquí están los ingresos y los ahorros, ¿no? Que se registran de forma mensual, para que podamos registrar nuestras visitas, estos datos, y ver cómo va progresando. Está la fecha en que hicimos la visita de mentorismo, que es la lección que les dimos, qué lección compartimos con ellos en esa ocasión, qué asignaciones les dejamos y cuándo va a ser la próxima visita. Y después viene esta parte que ellos deben llenar en cuanto a su visión, ¿no? ¿Qué desean lograr como persona o como empresa? Y aquí tenemos la ley de la expectativa aplicada y las metas, ¿no? Cosas específicas y medibles que quieren lograr en cuanto a esta parte financiera o con este curso. Y después viene un ejemplo del detalle de ingresos y gastos, ¿no? Se van registrando todos los días. Y viene un ejemplo del presupuesto y registro contable mensual, que es lo que vimos ahí en el video, en la presentación, perdón. Y ya después vienen hojas para llenar, ¿no? Viene una hoja de ingreso y un presupuesto contable para llenar. Viene otro. Y si necesitamos más, pues necesitaríamos agregar más. Esta es la parte de los registros contables. ¿Dudas o preguntas respecto a esto? Esto es algo que tienen que hacer o dar un tiempo cada visita con sus mentorados. ¿No? Bueno. Sí, obispo, Adelante. Pregunta. Al mentorado que mandé y tenemos como para trabajar con él, él estudia. Ajá. Él está supeditado obviamente al ingreso de su mamá. Ajá. ¿Cómo se involucraría ahí su presupuesto? Ok. Él puede, si él recibe dinero, si como usted dice, su mamá es quien le mantiene, y él no tiene ningún otro ingreso extra, entonces lo que su mamá destine para él y sus estudios serían sus ingresos.
y con eso necesitaría hacer presupuesto, ¿no? Él no tendría que pagar renta o cosas así porque eso es parte de su mamá. Ahora, Claro. si su mamá quiere participar y empezar a aprender cómo llevar un presupuesto, podrían invitarla y considerar ese como el presupuesto familiar. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Gracias. Sí. Bueno, la siguiente lección fue el desarrollando un plan acertado de negocios. Si su mentorado está interesado en mejorar o iniciar un negocio, esta parte es algo que van a ocupar con ellos. Si no, si lo que busca es mejorar un empleo, conseguir un empleo o iniciar educación o mejorar educación, quizás lo que pueden tomar de aquí son algunas cosas muy particulares que puedan ayudar a que ellos puedan escribir un plan para lograr esas metas. Entonces, el video decía que el plan de negocios es un documento escrito. Si no está por escrito, no es un plan de negocios. Y tiene las cosas generales del negocio para que pueda evaluarse. Incluye la misión, incluye metas, incluye metas y objetivos, incluye productos, incluye mercados, incluye investigación, desarrollo de nuevos productos, incluye la producción, ¿no? Todas estas cosas son parte del plan de negocios. En cuanto a la misión, veíamos que para poder hacer una declaración de misión, podemos responder estas preguntas que están aquí. ¿A qué se dedica o a qué nos dedicamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién damos servicio con lo que hacemos? ¿Y qué contribución o valor estamos proveyendo a los que nos rodean? Y para las metas, recuerden que estas deben ir con el sistema SMART, que significa que debe ser específica, debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser relevante, no importante, y debe tener un tiempo para que se cumpla, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos con el plan de negocio, y en caso les digo de que su mentorado esté interesado en esta área de autosuficiencia, pues van a aplicarlo mucho, y si no, pueden tomar cosas aquí y adaptarlas para sus mentorados. ¿Alguna pregunta sobre el plan de negocio? Bueno, entonces recordemos este modelo de mentoría que trabajamos con nuestros mentorados, donde analizamos sus desafíos, buscamos las diferentes opciones para resolver esos desafíos, vemos las consecuencias que tienen esas opciones que hemos previsto, buscamos soluciones creativas basadas en esas posibles opciones, vemos cuáles serían las conclusiones de esto y hacemos un plan para que ellos puedan superar este desafío. Ese modelo que necesitamos implementar con ellos. Entonces, pues como resumen, hemos visto la ley de la entropía, la ley de la expectativa, hemos visto la importancia de llevar registros contables. Estos necesitamos hacerlos nosotros, nuestro propio presupuesto, porque recuerden que la mejor manera de enseñar es dando el ejemplo. Entonces, nosotros somos los primeros que necesitamos hacer nuestro presupuesto y registrar pues todo esto y ayudarles a ellos a tener su propio registro y en caso de que estén por iniciar o tengan un negocio, a diseñar su plan de negocios. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Han tenido algún problema con el asunto de Mentor Plus? Según yo, todos los que están aquí están registrados, menos Liz y Michelle, y la hermana Karen no vi sus registros todavía hasta hoy en la mañana. ¿No? ¿Nada más? En nuestro caso sí nos dimos de alta, pero ¿Sí? no sé por qué no aparezca el registro. Pues lo reviso. Pero no me aparecían.
A ver, aquí lo tengo de una vez. No, bien, les comparto la pantalla. Y están registrados mi esposa, el presidente Centeno, Robert, Liz Centeno, la hermana Sarita, Josué y Majo. Son los únicos que me aparecen registrados. Y... ok. Ya vi, se dan de alta como mentorados, no como mentores. Entonces, les voy a mandar una nueva referencia y voy a pedir que borren estos registros como mentorados. Para que aparezcan como mentores. Si no, no van a poder registrar sus mentorados. Ok. Bueno, si no hay más preguntas o dudas, entonces terminemos con la última oración. ¿Quién me ayuda? Hermana Sarita, ¿podría ayudar? Hoy no la he escuchado. Sí, gracias, obispo. Es que como llegué tarde y también la verdad es que no había yo terminado todas las lecciones, pero todo esto me sirvió de repaso. Muy Claro que hago la oración. Gracias. Gracias. Obispo, muchas gracias. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad tan bonita que nos has dado de edificarnos y de saber más sobre lo que debemos hacer para ser buenos mentores. Gracias por las experiencias de los hermanos, sus sentimientos que nos ayudan a sentirnos también emocionados y también de querer hacer lo que es correcto, con ánimo, siendo positivos. Te suplicamos que nos ayudes a cada uno para que podamos hacer un excelente papel con nuestros mentorados, que podamos llegar a sus corazones y a sus mentes, y bendice al obispo que nos está ayudando, el obispo Moisés Hernández, para que pueda también él recibir revelación y nos ayude en este curso. Te lo pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Por favor, hagan lo posible por estar a tiempo para que comencemos juntos y nos vemos entonces la próxima